jóvenes de las organizaciones de la sociedad civil, del sector empresarial y de las autoridades están plasmadas en estas importantes propuestas que se van a hacer y que pues, ya quedaron en la cancha de legislativo para su. Yo les vuelvo a agradecer, personal del instituto, no me puedo poner a decir cada uno de ustedes porque voy a quedar mal con algunos, pero sin todos ustedes no es posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Ahora realizaremos un breve receso de 5 minutos. Una disculpa. Sí. Para lograr los objetivos esperados en este taller nacional, es indispensable el conocimiento teórico y práctico en materia de participación ciudadana. Por ello, durante el desarrollo de las actividades de este evento nacional, se expondrán diversas conferencias y paneles con personalidades locales y nacionales, quienes a través de sus experiencias nos compartirán herramientas en temas de participación ciudadana. Siguiendo el orden del día de este cuarto taller nacional y en seguimiento a las actividades realizadas el pasado 26 de octubre, en el marco del Foro Multisectorial de Participación Ciudadana, las cuales derivaron en mesas de trabajo, en las que se analizaron propuestas de mejoras y fortalecimientos a la Ley de Participación Ciudadana de Sonora, presentadas por la ciudadanía de los sectores empresarial, público, social y académico. Se procederá por parte de consejeras y consejeros electorales de Sonora a hacer públicas las conclusiones de cada una de las mesas. Para ello, invitamos al consejero electoral, maestro Benjamín Hernández Ábalos, para que nos comparta las conclusiones de la mesa 1 denominada plebiscito y referéndum. Gracias, muy buenos días a todas y todos. Pues como ustedes saben, el 26 de octubre se lleva a cabo este foro multisectorial de participación ciudadana en el que se convocó para que se presentaran propuestas para la reforma de la ley de participación ciudadana. Y estas propuestas pues fueron presentadas a nivel a título personal, como asociación civil, organizaciones gubernamentales, cámaras y organismos de los sectores empresarial y social, colegios de profesionistas, instituciones académicas, universidades, con el fin de atender las figuras relacionadas a plebiscito, referéndum, iniciativa popular, agencias de desarrollo social, local, la consulta popular, la consulta vecinal, el presupuesto participativo y los comités de participación ciudadana. En esa uno que nos tocó moderar, llevamos a cabo los trabajos de plebiscito y referéndum. En el caso del plebiscito es importante mencionar que se refiere a esta consulta ciudadana en la que se expresa la aprobación o rechazo de algún acto o decisión de gobernador en turno o ayuntamiento. Y en el caso del referéndum es también una consulta con el fin de aprobar o rechazar la creación, reforma, adhesión, derogación o aprobación de disposiciones en la Constitución local o las leyes que expide el Congreso. Bien, pues esta reunión la llevamos a cabo el 16 de noviembre de 2022 y participaron el maestro José Arturo Rodríguez Obregón, también el maestro Joel López Gómez, los ciudadanos Cosme Damián Contreras, Said Alejandro Pacheco Córdoba, la maestra Marina Sotomayor Pasos, el licenciado Iván Ganceda Sánchez, y todos ellos hicieron una suerte de propuestas que fueron analizadas y que a continuación daré cuenta de las conclusiones de esta mesa. Advierto que toda taxonomía pues es reduccionista, entonces vale la pena decir que todo esto obra en constancias de minutas y por supuesto los documentos originales presentados por las y los ponentes, que están a disposición de todos bajo el principio de máxima publicidad. Y entonces son las propuestas derivadas de esta primera mesa, se refieren a lo siguiente.
En primer lugar, bajar el porcentaje de firmas requerido por la ley para que la ciudadanía solicite el plebiscito, debiendo quedar únicamente en el 1% de las personas inscritas en la lista nominal del Estado. Como sabemos ahorita es el 3%, se propone disminuir 2 puntos porcentuales. También se propone bajar el porcentaje de participación ciudadana para que el plebiscito tenga efectos vinculantes a un 15% cuando no sea concurrente con alguna jornada electoral. Otra de las propuestas es que en los casos de decisión relacionada con concesiones de servicios públicos, creación o desaparición de espacios como deportivos, espacios de recreación, espacios culturales, el plebiscito sea de manera obligatoria sin necesidad de que se active por una solicitud ciudadana. Otra de las propuestas es ordenar la suspensión en un momento dado de acciones u obras relacionadas con decisiones que dieron lugar a una solicitud de plebiscito por parte de la ciudadanía mientras se encuentra en trámite el mismo. Se proponen algunos ajustes, por supuesto, también en términos del referéndum, en donde se propone reducir el porcentaje de firmas al 2%, donde tenemos 5%, y también al 1%, donde tenemos 3% de las firmas en caso de referéndum en términos de las leyes. Esto con el fin de incentivar la participación ciudadana. Y también en el caso de nuestra ley que establece en el 14 diferentes modalidades de porcentajes y dependiendo del tamaño de los ayuntamientos, se hacen propuestas de reducción en una tercera parte y en algunos casos hasta en la mitad del porcentaje que se requiere para las firmas y accionar este tipo de mecanismos. También hubo la propuesta de modificar la redacción de los artículos 13 y 26 para que se tenga claridad en los temas que no podrá ser materia de plebiscito y referéndum, de modo que sean más específicos y concretos y no se deje a una libre interpretación. También se busca replantear el proceso de plebiscito cuando exista una diferencia muy baja entre dos opciones consultadas, apoyar o anular, en su caso, el acto de gobierno. También se propone modificar y redactar mejor el artículo 26 para aclarar en el texto las posibilidades de aplicación de estos mecanismos de participación. Otra de las propuestas fue implementar sanciones en el caso de incumplimiento, ya que la ley no establece ninguna sanción o disposición contenida en la Ley de Participación Ciudadana. Se busca fortalecer el mecanismo de recolección de firmas también mediante alguna plataforma o aplicación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y finalmente, en materia de referéndum, que se aplique también y que se analice la posibilidad de su aplicación a nivel municipal. En suma, como ustedes pueden escuchar, la mesa tuvo principalmente la inquietud de los participantes en términos de reducir los porcentajes para las firmas y los efectos vinculantes del ejercicio, así como materias trascendentales y por su importancia requieren una atención muy específica e incluso obligatoria de la aplicación de estos mecanismos de democracia directa, y finalmente propuestas para implementar sanciones, así como pues someter el plebiscito y los procedimientos de referéndum con las modificaciones especiales a la ley que puedan derivarse de ello. Este trabajo es un producto que forma parte del producto final de las mesas de trabajo que serán concentradas por la comisión. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos los que participaron en este evento y por supuesto a la comisión por invitarnos a participar en esta mesa. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, consejero. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
les da la más cordial bienvenida al licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, y al maestro Martín Martínez Cortázar, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Sonora. Muchas gracias. A continuación, damos paso a las conclusiones correspondientes a la Mesa 2, en la que se analizaron propuestas para mejorar los mecanismos de participación ciudadana, iniciativa popular y agencias de desarrollo local, que expondrá la consejera electoral, maestra Linda Viridiana Calderón Montaño. La escuchamos, consejera. Muchas gracias, Norma. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Para iniciar, me gustaría reconocer a las personas que formaron parte de la mesa: Alberto Mellado, Ana Sofía Copado, Marina Sotomayor, Angelita Flores, María Elena Carrera, quien estuvo en representación de Amelia Irureta Goyena, Daniel García y Ernesto Urbina. Gracias a todos por haber participado en la mesa, por su compromiso e interés en aportar ideas y propuestas para fortalecer la participación ciudadana. Esta mesa de trabajo fue un espacio de diálogo en el cual las y los participantes expusieron los obstáculos que se identifican en torno a los mecanismos de iniciativa popular y agencias de desarrollo local, así como las propuestas que pueden representar rutas viables para mejorar su funcionamiento y acceso a la ciudadanía. A continuación, me permitiré destacar algunos de los planteamientos expuestos en la mesa de trabajo respecto a los aspectos que limitan el acceso y desarrollo de la iniciativa popular, tales como que es muy alto el umbral de firmas a recabar, que se requiere hacer un gasto importante para que la iniciativa popular pueda ser promovida en términos legales, que este mecanismo requiere de un gran esfuerzo por parte de la ciudadanía interesada por todo lo que conlleva el recabar las firmas y realizar el trámite, siendo desmotivante que al no ser vinculante dicho esfuerzo pueda quedarse sin ningún resultado, que en ocasiones el único efecto de una iniciativa popular es que se lea en una sesión del Congreso, que quede pendiente y que antes de que se dé el seguimiento correspondiente aplique caducidad legislativa, que la ley no prevé ningún efecto ni sanción para la omisión en la correcta atención de las iniciativas ciudadanas. En dichos términos, con el objetivo de atender los mencionados aspectos, así como con el ánimo de incentivar el empleo del mecanismo de iniciativa popular, en la mesa de trabajo se propuso lo siguiente: que se reduzca el porcentaje de firmas requeridas al 0.13% de la lista nominal de electores, tal como lo establece el artículo 71, fracción 4 de la Constitución Federal, que se establezca un carácter vinculatorio para este mecanismo, que se regule con mayor precisión lo relativo al trámite y procedencia de las iniciativas, de tal manera que se asegure su debida atención y que en el caso de alguna omisión se prevé algún tipo de sanción para la autoridad, funcionario o funcionaria correspondiente, que se faculte al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que éste se encargue de brindar apoyo a los y las promoventes en el acceso de trámite, así como para llevar a cabo el proceso de recolección de firmas. Asimismo, que se establezca como atribución de dicho organismo electoral determinar la procedencia de la solicitud respecto al cumplimiento de requisitos legales y que se modifique el nombre de iniciativa popular a iniciativa ciudadana. Ahora bien, de igual manera retomaré algunos puntos de los planteamientos mencionados en la mesa de trabajo con relación a los obstáculos que se pueden presentar en la implementación de las agencias de desarrollo local, como son que la ley no prevé el procedimiento y los plazos para su implementación y que con el marco normativo actual su ejecución depende mucho de la voluntad de las y los gobernantes. Así, para atender lo anterior, en la mesa de trabajo se realizaron diversas propuestas que tienen como intención un mejor funcionamiento de este mecanismo, las cuales se pueden sintetizar en lo siguiente: que se adicione el término económico en su denominación, que se vincula al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en la implementación de este instrumento, que se suscriban convenios de colaboración con instituciones de educación superior e instituciones de investigación para brindar asesoría y acompañamiento a los ayuntamientos con la finalidad de establecer un programa de trabajo con acciones a corto, mediano y largo plazo para la formulación y ejecución de proyectos estratégicos productivos,
que se establezca la posibilidad de conformar agencias de desarrollo económico regional, que se incentive la implementación de agencias de desarrollo local para proyectos que beneficien a los pueblos originarios de nuestra entidad, que se establezcan los plazos para convocar a la integración de las agencias de desarrollo local y las formas en las que éstas podrán reunirse de manera ordinaria y extraordinaria, y que se regule con mayor precisión lo relativo en la estructura a los órganos que componen las agencias y sobre todo que se dé mayor certidumbre sobre su conformación. Por último, y esto aplicaría a todos los mecanismos de participación ciudadana, se propone el uso de herramientas tecnológicas para el desarrollo de los mismos. Las mencionadas propuestas son el fruto de los trabajos realizados en la mesa de trabajo. Considero que son una aportación relevante y una ruta viable para fortalecer el acceso e implementación de estos mecanismos, lo cual es fundamental para fortalecer la democracia, así como los derechos políticos de la ciudadanía y propiciar que estas tengan mayores posibilidades de involucrarse e incidir en asuntos públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Ahora corresponde el turno al consejero electoral, doctor Daniel Rodarte Ramírez, quien hará públicas las conclusiones y resultados obtenidos en los trabajos de la Mesa 3, en la que se estudiaron propuestas para fortalecer la consulta popular y la consulta vecinal. Adelante, por favor, consejero. Normita. Bueno, pues muy buenos días otra vez. Aquí sí cabe la aclaración, ya lo había mencionado, pero sí quiere ser muy puntual. Las propuestas que llegaron tanto a los registros en la página de internet como las que se hicieron en el momento de las mesas de trabajo son propuestas 100% provenientes de los talleristas, de los foristas, es decir, del personal académico, empresarial, jóvenes. Y quiero ser muy puntual aquí porque lo que buscamos en el instituto cuando nos presentaron esas propuestas era no decirles si era viable o no, o si estaba bien planteada o mal planteada, sino nada más fungimos como asesores para decirles qué aparte del artículo, de acuerdo a lo que ellos pretendían con su modificación, se tendría que hacer. Entonces aquí va el reconocimiento 100% a todos y cada uno de los foristas que hicieron estas propuestas. La primera en la mesa que me tocó coordinar la propuso Joel López Villagómez, doctor en Administración Pública y catedrático del Instituto Sonorense de Administración Pública de aquí del Estado. Él propuso que las consultas fueran vinculantes, las consultas populares, siempre y cuando la participación social correspondiera al menos al 40%, es decir, que se volviera obligatorio el resultado de la consulta. La segunda de ellas, el licenciado Javier Castro Sau, asistente del regidor Carlos Nopen, en representación de Juan Pablo Ladriere, propuso la modificación a la consulta vecinal para que en caso de que no alcanzara una votación que los volviera vinculantes, la autoridad estuviera obligada a decir por qué no se llevó a cabo. Es decir, sabiendo que la Ley de Participación Ciudadana establece que es una forma de saber cómo piensa la ciudadanía en ciertos mecanismos de democracia directa, bueno, pues si la autoridad consulta y no es vinculante y al final decide no hacerlo, pues bueno, que cuando menos tenga, por motivo de transparencia, la obligación de decirle a la ciudadanía por qué no lo va a llevar a cabo, ¿no? Lo cual nos pareció ahí en la mesa una discusión muy interesante de esta propuesta. El licenciado Iván Ganceda Sánchez, asesor jurídico de la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Hermosillo, en representación del subtitular de Daniel García Escalante, propuso algo muy parecido, que en caso de que las autoridades no tomaran en cuenta los resultados de las consultas, justificaran la determinación mediante un dictamen técnico jurídico. Es decir, una vez terminada la consulta, no siendo vinculante, bueno, que explicaran técnica y jurídicamente el por qué no se llevaría a cabo. El licenciado Javier Castro Sau, asistente, esta misma persona propuso también él llamó un mecanismo nuevo de democracia directa, nosotros lo dirigimos un poquito más que nada a la creación de un comité ciudadano que estuviera al pendiente precisamente de los trámites de estas consultas y que estuvieran obligadas a exponer análisis de políticas públicas cada determinado tiempo, conformado obviamente estos comités de participación por expertos en la materia. La licenciada Rocío Rodríguez González, directora de vinculación de la Asociación Hermosillo ¿Cómo Vamos?, hizo una serie de propuestas que también fueron muy interesantes.
facilitar e impulsar los mecanismos de participación ciudadana en temas de interés públicos, específicamente cuando se trate de concesiones de servicio público. Un capítulo, ella propone un capítulo específico en la ley para que se establezca como obligación la promoción y difusión de mecanismos de participación ciudadana dentro de la ley y además con atribuciones específicas para el instituto, que fue algo que también analizamos mucho y creo que también fue tema en las diversas mesas, que el Instituto Estatal Electoral tiene muy acotadas sus facultades y atribuciones dentro de la ley, nada más a ciertos mecanismos. Cuando tuvimos cuando nos buscó el Ayuntamiento de Hermosillo con la consulta vecinal que hicieron hace algunos meses, fungimos más como asesores, porque la ley no nos permitía facultades y atribuciones específicas en lo que llegaron a hacer. Entonces, derivado de estas mesas, también lo que se buscaba era precisamente una modificación legal para establecer muy puntualmente hasta dónde y cómo el Instituto Estatal Electoral puede ser rector en la materia dentro de estos mecanismos de democracia directa. La realización de acciones afirmativas, un tema muy interesante también. Hablábamos de que las acciones afirmativas son elementos temporales para poder subsanar alguna laguna o alguna deficiencia en la ley, pero no estando reconocidas en forma legal no reglamentaria, pues sería interesante también establecer que en aquellos casos en los que sean necesarios el instituto pueda emitir acciones afirmativas en pro de estos mecanismos de democracia directa. Y además propuso también que existiera un catálogo sobre temas relevantes sometidos a consulta popular y vecinal, que también tiene un fin muy loable. A veces se le pregunta a los ciudadanos, bueno, ¿qué quieres someter a consulta? Y por lo regular, o a veces no tienen una idea muy definida y sería bueno tener al menos un catálogo para poder guiar este tipo de mecanismos. La sexta propuesta, presentada por la licenciada Sofía Figueroa Valdés, integrante del Consejo Directivo de Canacope, de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, propuso flexibilizar las consultas populares y vecinales y vincular al instituto para la ejecución de dichos instrumentos. Ojo, habla de la ejecución, tiene mucha razón. En algunas legislaciones estatales de otras entidades federativas que analizamos, la obligación del instituto termina al momento de que se avala el mecanismo y la ejecución se deja a las autoridades que propusieron o al ente que haya propuesto el mecanismo, pero ya el instituto no se mete más allá para saber si efectivamente se llevó o no a cabo la ejecución. Hace un año, 2 años que nos tocó ir a la Ciudad de México, algunos consejeros como observadores en un presupuesto participativo, nos dieron un tour respecto de algunos proyectos que sí fueron ejecutados y alguna de las críticas era de que pues ya se quedaba a la disposición de las alcaldías o del gobierno, pero el instituto ya no tenía ningún tipo de injerencia. Yo creo que también tendría una facultad muy interesante el instituto para vigilar la ejecución de ese mecanismo. Que de manera permanente esté disponible en el portal de los institutos los manuales de procedimientos, formatos, etcétera, y a lo mejor incluso un prontuario, una guía práctica para todo ello. Que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia resuelva alguna trascendencia de la pregunta, algo más o menos como lo que tiene en la Suprema Corte. Y por último, 2 propuestas muy sencillas. Carlos Ocaño Sotomayor, estudiante de la Facultad de Derecho, propone que se disminuya el requisito para las firmas a 2.500 para solicitar el mecanismo, y el partido político, el PT, propuso que se incluyera un mecanismo de democracia directa para revocación de mandato en el ámbito municipal. Fueron propuestas muy interesantes, muy debatidas. Yo agradezco a todos y todas los que participaron. Se habrán de conformar en una sola propuesta que será entregada al Legislativo Estatal para que pues ellos decidan qué hacen con ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Invitamos al consejero electoral, maestro Francisco Arturo Quitazagua Tostado, quien moderó y encabezó el desarrollo de la Mesa 4, teniendo como objeto de estudio las propuestas presentadas por la ciudadanía para dar fuerza al presupuesto participativo y los comités de participación ciudadana. Lo escuchamos, consejero. Muchas gracias. Pues bienvenidas. Bienvenidos todos. Les comparto los resultados obtenidos en los trabajos realizados. Son propuestas que se recibieron por organizaciones de la sociedad civil, por el sector académico, ayuntamientos y jóvenes que estuvieron presentes.
En cuanto al presupuesto participativo, se plantea vincular al Instituto Estatal Electoral en la ejecución del instrumento de presupuesto participativo para que pueda tener una injerencia en la organización, en la recepción y los resultados de la consulta. Se propone un rediseño total del procedimiento para realizar el presupuesto participativo, ya que el diseño actual en la Ley de Participación Ciudadana no reúne características necesarias para promover un ejercicio de ciudadanía constante, de democracia directa en el Estado y sus municipios, ejercicio que con el presupuesto participativo pone en manos de la ciudadanía la decisión sobre la inversión de una parte de los recursos financieros municipales y estatales. En este rediseño se plantea incluir etapas que estén claramente definidas y calendarizadas respecto a la publicación de la convocatoria, una amplia difusión, llevar a cabo reuniones informativas con los habitantes de las colonias, asambleas para analizar problemática y necesidades, registro de proyectos, etapa de evaluación de factibilidad de los proyectos, que quede clara la etapa de la jornada de votación, que sea una votación directa de los proyectos, los resultados y la difusión de estos resultados y posteriormente establecer comités de ejecución y de vigilancia y que exista un seguimiento a la hora ya de la ejecución de estas obras o estos proyectos. Se busca que se determine claramente los porcentajes a destinar para el presupuesto participativo dependiendo del tamaño de los municipios, estableciendo zonas que comprendan colonias, fraccionamientos y asignación de porcentajes mínimos en aquellas colonias con mayores carencias en infraestructura o con mayores problemas de incidencia delictiva. Se plantea en este mecanismo prever en la ley el uso de urnas electrónicas, también como en el resto de los mecanismos, y también mecanismos de fiscalización y seguimiento, no solamente por parte de la ciudadanía, sino también vincular a los órganos fiscalizadores. Bien, respecto del mecanismo de comités de participación ciudadana, que estos son órganos de representación vecinal que tienen como función principal vincular a los habitantes de una colonia o de un entorno con las autoridades del gobierno municipal. En este se plantean 3 propuestas importantes. La primera es establecer plazos de respuesta por parte de las autoridades municipales, es decir, cuando el comité realice alguna petición o alguna consulta, que se establezca claramente el plazo que tiene para dar respuesta. Se plantea establecer la obligación para una adecuada difusión del mecanismo e involucrar a los ayuntamientos para que propicien la formación de estos comités. Respecto de propuestas que fueron muy coincidentes, especialmente entre las jóvenes y los jóvenes, fue el uso de tecnologías de la información y se busca que sí se prevea ya en la ley establecer la obligación de desarrollo de tecnologías o aplicaciones que fueran intuitivas y fáciles de utilizar para que las y los vecinos se organicen y se puedan comunicar, se consulten en línea las problemáticas de la colonia, así como que se entreguen las solicitudes, quejas o cualquier planteamiento o comunicación con la autoridad municipal que sea también a través de las propias aplicaciones y que la herramienta permita que las y los vecinos puedan dar un seguimiento en línea a estas solicitudes. Estas son solo un resumen de las propuestas que fueron planteadas muy a detalle, muy ampliamente. Yo agradezco infinitamente a las personas que participaron en este debate y aportación de ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. A nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, agradecemos a todas las ciudadanas y ciudadanos del sector público, social, empresarial y académico que nos hicieron llegar sus propuestas para poder fortalecer la Ley de Participación Ciudadana de Sonora. Es importante resaltar que los resultados y las conclusiones de cada mesa se harán llegar de manera respetuosa al Honorable Congreso del Estado para que éste, en uso de sus facultades, proceda conforme a las mismas. Muchísimas gracias a todas y todos por promover la participación ciudadana. En seguimiento a las actividades y la dinámica establecida de este evento nacional, y como se mencionó en la apertura, daremos inicio a la primera conferencia magistral que nos impartirá el licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, con la conferencia titulada
Los mecanismos de participación ciudadana directa, aliados de la democracia representativa. A continuación, me permitiré leer una breve semblanza curricular de su trayectoria. Licenciado Edmundo Jacobo Molina, nacido en Hermosillo, Sonora. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Guanajuato. Desde 2008 a la fecha, ha sido secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. Adicional a su responsabilidad como jefe de la estructura del instituto, se desempeña como secretario del Consejo General, secretario de la Junta General Ejecutiva, presidente del Comité de Gestión y Publicación Electrónica, del Comité en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones e integrante del Comité Editorial. Fue rector de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, secretario general de la UAM y director de capacitación del Instituto Mexicano del Petróleo. Como académico en la UAM Azcapotzalco, fue jefe del área de investigación, Estado y Política Económica del Departamento de Economía, coordinador del Tronco General de Asignaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y jefe del Departamento de Economía. Ha sido profesor de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato y de la Universidad Autónoma de Baja California, así como investigador invitado del Instituto Mexicano del Petróleo. Ha participado en proyectos de investigación con distintas instituciones académicas. Entre otros, se hizo cargo del proyecto El Proceso Ideológico, el caso de Baja California, en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC. Fue corresponsable de los proyectos de investigación Cultura Política en el México Contemporáneo y Seguimiento de la Realidad Mexicana Actual, de la UAM Azcapotzalco, donde también fue fundador de la revista El Cotidiano de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Fue miembro fundador del Grupo de Trabajo Empresarios y Estado en América Latina, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y miembro fundador y coordinador nacional del Grupo Especializado de Trabajo sobre Empresarios del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO. Escribe regularmente en diversos medios de comunicación especializados en temas electorales y diarios de circulación nacional. Demos un aplauso de bienvenida al licenciado Edmundo Jacobo Molina. Adelante, secretario ejecutivo. Día, qué gusto estar en mi tierra. Yo soy de aquí, de Hermosillo, Sonora. Mi familia es del Río de Sonora. Y la verdad, muchísimas gracias por la invitación, no solamente por lo que hace al tema de por sí relevante, sino la oportunidad de pisar otra vez esta tierra, que pocas oportunidades tengo de venir a ella. Y espero no ser anticlimático con mi intervención. Yo sé que en nuestro país todo esto que tiene que ver con la democracia directa es un tema relativamente novedoso, y además de novedoso es un tema que hasta hace muy pocos años empieza a tener forma legal en los códigos estatales y en lo que tiene que ver con la federación. Pero en otros países es una cuestión que tiene ya mucho tiempo, centurias en algún caso, décadas en otros, e incluso algunos países ya vienen de vuelta de la participación directa y nosotros apenas estamos empezando. Y creo que es justamente un buen momento en el inicio de iniciativas de esta naturaleza para hacer un recorrido y una reflexión de lo que ha sido en otros lados, de lo que estamos viviendo en nuestro país recientemente, y una reflexión crítica de lo que nos puede esperar si no tenemos cuidado con estas formas de participación directa. Sin duda, partiendo de reconocer de que tenemos un serio problema con la democracia en el mundo, y no solamente en nuestro país, un problema que ha alejado en mucho a la ciudadanía de los temas de participación en la vida política, y el tema de la participación ciudadana le pega en el corazón mismo al ejercicio democrático. En la medida en que la ciudadanía se aleja de la discusión de lo que nos es común, se aleja de la política,
la democracia sufre y se deteriora. Y creo que es lo que estamos viviendo en el mundo, incluso en sociedades que pensábamos consolidadas democráticamente. La gran pregunta es, ¿cómo revitalizar la democracia? La gran pregunta, ¿cómo es volver a invitar a la ciudadanía a participar? La pregunta es, ¿por qué se ha alejado la ciudadanía de la política, de los políticos, de los partidos políticos y de la participación? La pregunta también ¿es por la vía de la democracia directa cómo vamos a revitalizar la democracia representativa? Y desde aquí una primera toma de posición de mi parte. Tengo mis serias dudas sobre los efectos de la democracia directa y sobre los alcances de la misma. Soy un ferviente creedor en la democracia representativa, y más en sociedades como las nuestras, tan complejas, tan diversas, tan plurales, aunque algunos no quieran reconocerlas como tales, y sociedades de masas en donde dejamos mucho tiempo atrás el ágora griega, donde eran muy pocos los congregados a las asambleas públicas para a través de un ejercicio directo tomar decisiones, y ahora nos encontramos con sociedades de decenas de millones, de centenas de millones, de una humanidad de 8,000 millones de habitantes, en donde justamente para tomar decisiones sobre lo que nos es común, la representación es un mecanismo desde mi punto de vista efectivo. Partiendo de aquí y siendo un tema desde mi punto de vista muy complejo, preparé un texto y me voy a permitir leerlo para no perderme en los muchos vértices de la discusión, y tratar de ofrecerles algún sustento de lo que ya les adelanté como mi posición al respecto del tema, y voy a tratar de fundarlo en alguna reflexión de más alcance y referirme también a nuestras experiencias muy recientes en términos del ejercicio de la democracia directa en nuestro país. Pero antes de eso, agradecer a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, a Red Cívica, a la Asociación de Instituciones Electorales en las entidades federativas y sin duda al Instituto Estatal Electoral de Sonora y de manera muy particular a su consejero presidente, Aneri Ruiz Arbizo, por esta invitación que me da, entre otras razones, como ya les decía, no solamente volver a mi tierra, sino además salir de la rutina de la operación, que a veces es tan absorbente en la vida electoral que no le permite a uno reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Por cierto, mañana tenemos, si quieren acompañarme, una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que tiene más de 40 puntos agendados para el día de mañana. Empezaríamos a las 10 de la mañana y pronóstico reservado a la conclusión de esa sesión. Pero dicho lo cual, en 24 años el Instituto Federal Electoral organizó 18 elecciones, mientras que el Instituto Nacional Electoral desde 2014 a la fecha ha organizado 330 elecciones. De ese tamaño es el impacto de la reforma electoral del 2014, que en buena medida nacionalizó el proceso de organización de las elecciones. Ya en aquellos años, bueno, no estamos hablando hace mucho tiempo, pero en el 2013, cuando inició la discusión sobre una eventual reforma electoral, el centro de la misma fue, como ahora en buena medida lo vuelve a hacer, la posibilidad de que siguieran existiendo los institutos electorales en los estados. Y la intención de los que se sentaron alrededor de la mesa en aquel momento era justamente nacionalizar toda la organización de las elecciones, crear un instituto nacional, desaparecer los institutos electorales en los estados, pero el reloj legislativo afortunadamente se les acabó y no pudieron llegar a un acuerdo, pero sí nacionalizaron muchas de las tareas
de la organización de las elecciones y las dejaron en manos del Instituto Nacional Electoral. Pero afortunadamente los 32 institutos locales siguen existiendo. Ese, después apenas escasos 8 años, vuelve a ser el tema de otra reforma electoral, que como ustedes saben bien, ya hay una iniciativa de reforma constitucional que al parecer no va a tener las 2/3 partes que se requiere para la misma, y se insistirá en una reforma legal que ya veremos el alcance de la misma. Pero sin duda cambió en mucho la reforma del 14 todo lo que es el proceso de organización de elecciones. Les daba este dato inicial. En 24 años el IFE organizó 18 elecciones y apenas en 8 años el INE, junto con los institutos electorales de los estados, ha organizado 330 y estamos en camino de organizar la 331, esa no estaba prevista, pero desafortunadamente un senador de Tamaulipas, quien era el suplente del actual gobernador del estado, falleció en un accidente automovilístico hace apenas unas semanas y el INE está organizando las 331 elecciones en estos escasos 8 años. Y eso que se ve en números, sin duda todavía no hemos, creo, digerido cabalmente las repercusiones que tiene la reforma del 14 cuando ya estamos, insisto, discutiendo una nueva reforma. El presidente Zedillo, en aquella famosa reforma del 1996, dijo que iba a ser la última reforma, la reforma definitiva en materia electoral. Los alemanes dicen sabiamente que no hay reforma definitiva en materia electoral y siempre hay oportunidades de reforma. La pregunta es, ¿cuándo es oportuno hacer una reforma? Y la otra pregunta, ¿la reforma que se va a discutir y sobre todo aprobar tiene el consenso de las diferentes fuerzas políticas? Porque contestar estas preguntas es clave. Primero, el consenso, porque todo lo que tiene que ver con la materia electoral son las reglas a las cuales se van a someter los actores políticos. Y las reglas tienen que ser muy claras para que entonces el proceso transcurra con la legitimidad que requiere el respeto a la voluntad ciudadana. Si no, y ya lo hemos vivido en nuestro país, el cuestionamiento de los resultados empieza antes de que empiece el propio proceso electoral. Y la segunda es la oportunidad. Ya, aunque todavía no formalmente, estamos organizando el proceso electoral del 2024. Ese ya está en curso y con 2 grandes elecciones en camino para el próximo año, que son las del Estado de México y el Estado de Coahuila. ¿Es el momento para ensayar una nueva reforma electoral o habría prudentemente que esperar a la elección del 24 para iniciar un gran debate nacional que esperamos sea incluyente? Eso no me toca a mí me toca aplicar las reglas que el legislador convenga y trabajaremos en el Instituto Nacional Electoral y en los OPLES con esas reglas. Pero sí tenemos la responsabilidad de llamar la atención si es el momento oportuno y si hay los consensos para hacer la reforma que se nos ha anunciado. Por lo menos aparentemente el alcance constitucional de la misma está siendo cuestionado desde ahora y muy probablemente no tenga las 2/3 partes que se requiere para ello. Pero en fin, voy a volver al tema para el cual se me invitó a hablar, perdonen ustedes. En todo ese transcurso, no todo han sido elecciones federales, elecciones locales, elecciones extraordinarias, sino también se encuentran los primeros ejercicios federales de democracia directa, como son la consulta popular y la revocación de mandato, a lo cual me abocaré un poco más adelante. Incluso hemos organizado elecciones partidistas. Primero, apenas aprobada la reforma del 2014, organizamos la elección del PRD, complejísima, tal vez una de las elecciones más complejas, primero para entender qué era aquello de los, ¿cómo se llamaban? Los símbolos y los subsímbolos, en fin, cómo estaba organizado el PRD en aquel momento, y después incluso organizamos la elección de la dirigencia de Morena a través del método de encuestas.
La temática de este taller me parece por demás pertinente, ya que nos permite estudiar nuevas expresiones del fenómeno democrático, como es el caso de la democracia directa, como una forma alternativa a la democracia representativa o como una forma complementaria a esta. Como dice el doctor David Altman en su libro muy reciente, Ciudadanía en Expansión, muy recomendable, por cierto, editado por Siglo XXI en coedición con el Instituto Nacional Electoral, en donde Altman analiza, hace un recorrido histórico por lo que es la democracia directa en el mundo, sobre todo en Occidente particularmente, y las nuevas manifestaciones de la democracia directa. Insisto, es un texto creo que de referencia para todos los debates que tendremos adelante sobre este tema. Altman hace un repaso muy importante sobre lo que son las nuevas formas de democracia directa en el mundo moderno y propone una tipología y una clasificación, así como un estudio sistemático al respecto, que vale la pena leer con cuidado porque en México estamos inaugurando formas de democracia directa. Apenas el año pasado tuvimos la primera de ellas a nivel federal con la consulta popular y en abril de este año la segunda con revocación de mandato. Como son mecanismos de reciente incorporación, debemos reflexionar muy seriamente sobre su contenido, su alcance y las repercusiones que tienen y analizar realmente si son mecanismos para refrescar la vida política en un país o no. En suma, cuáles son los problemas que están asociados a estas formas de participación ciudadana. Existe, como ya lo refería, un preocupante deterioro de la democracia en general y de la democracia representativa en particular. Han aparecido un sinnúmero de estudios que ilustran el fenómeno en todo el globo y en particular en sociedades clasificadas como democracias maduras o consolidadas. Estamos frente a un fenómeno en que detractores de la democracia acceden por la vía electoral a posiciones de gobierno y representación. Desde ahí combaten a las estructuras democráticas para transitar a regímenes autoritarios o populistas, ambos excluyentes que inhiben la pluralidad y el debate. En sociedades plurales y diversas se reduce la complejidad a blancos y negros, a juicios maniqueos de buenos y malos, o a la sentencia schmittiana amigo-enemigo. La paradoja democrática. La democracia es un ejercicio incluyente en donde caben todas las formas de manifestación, incluso aquellas que atentan contra la democracia misma. Y por justamente la naturaleza de la democracia, ninguna manifestación puede ser excluida. Hay autores que señalan con toda claridad que la democracia lleva en sí misma el germen de su propia destrucción. La historia del siglo XX cuenta, lamentablemente, con múltiples ejemplos de partidos políticos y movimientos que acceden al poder por la vía de la elección y ya en él cambian las reglas para restringir el procedimiento que antes fue abierto. ¿Qué hay de novedad en el siglo XXI, que explica o ayuda a entender el deterioro de la actual democracia? A pesar de la cercanía de los eventos traumáticos del siglo pasado, nos enfrentamos hoy en día a una muy estrecha distancia, otra vez con expresiones autoritarias que atentan contra la misma democracia. No nos bastó la dramática historia del siglo XX, no nos bastó la cercanía entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial para después pasar a sistemas más abiertos y ahora encontrarnos otra vez en la paradoja de atentar contra las formas abiertas, plurales y democráticas. Pero en buena medida, hay que decirlo y reconocerlo con toda claridad, este fenómeno de deterioro de la democracia también se debe a manifestaciones políticas que por la vía democrática llegan al poder y entregan malos resultados a los gobernantes. Expresiones políticas que llegan al poder por la democracia, pero nos entregan fenómenos de corrupción, incumplimiento de la oferta pública
desinformación, lo que hoy se denomina infocracia, o bien formas populistas de izquierda o de derecha. A eso nos enfrentamos. Y junto con esta preocupación de lo que pasa con la democracia en el mundo, viene la pregunta de cómo renovar la democracia bajo el supuesto de que ésta no es perfecta. Para mencionar a un gran referente, Platón sostuvo que el pueblo, el demos, no estaba preparado para la gran toma de decisiones. Platón sostenía que había que dejar esta tarea tan delicada a quien tiene que ver con lo que nos es común y dejarla en manos, más bien, de los sabios. Por el contrario, yo sigo pensando que si bien la democracia no es perfecta, es hasta ahora la forma más civilizada de resolver nuestras diferencias en lugar de hacerlo por la vía violenta. Soy partidario de la democracia representativa y tengo mis serias dudas respecto de la democracia directa, y además sostengo, junto con Ortega y Gasset, que sin democracia electoral, eso que podríamos denominar, parafraseándolo, ese tránsito tecnoburocrático, no hay una democracia con esa base de credibilidad y legitimidad que le es consustancial, y por lo tanto necesita la democracia. Sin ese tránsito por las urnas y tras una preparación cuidadosa para respetar la expresión de cada persona, pues el momento de votar es el momento en que nos igualamos todos, de tal suerte que mi voto vale igual que el voto de cualquier otra persona, independientemente de su posición social, económica, ideológica o política. Ese tránsito es necesario para darle la legitimidad a quien resulte electo por la mayoría. Veamos estas nuevas formas de participación, llamada democracia directa. Si bien a lo largo de la historia hay múltiples ejemplos de ella, en Occidente las formas modernas más ilustrativas y de más larga data son las de, por ejemplo, Suiza y Alemania, en la República de Weimar, y algunos estados de la Unión Americana en nuestro continente, las cuales, como ellos mismos lo reconocen hoy en día, muestran formas de democracia directa hoy con síntomas de importante desgaste y un decremento muy significativo en los niveles de participación ciudadana. Fíjense ustedes qué paradójico. Nosotros estamos buscando llamar a la participación ciudadana, recurrimos a formas de democracia directa para convocarla, y otros países en donde estas formas de participación tienen tiempo atrás, hoy reconocen que se han venido desgastando a lo largo de los años y han ido alejando a la ciudadanía, no solamente de los ejercicios a los que son convocados de democracia directa, sino también a los ejercicios de elección. No se puede entender la génesis de la democracia directa sin mencionar el caso alemán. Los ejercicios de democracia directa, como el referéndum o la legislación directa, es decir, iniciativas de ley presentadas por la ciudadanía, surgen del ideal del Partido Socialdemócrata alemán, conformado a finales del siglo XIX y que resulta gobernante en la primera posguerra. Desde la entrada en vigor de la Constitución de Weimar en 1919 hasta su colapso en 1933, se celebraron 4 votaciones populares a nivel nacional en aquel país. El caso suizo es muy interesante, en donde desde hace centurias hay diversas formas de consulta a la ciudadanía para la toma de decisiones que inciden en lo que es común, en lo público, en distinto alcance. Hay consultas de carácter nacional o por cantones, que es la unidad geográfica política básica en Suiza. En los últimos años, en aquel país, se ha visto un decremento muy importante de la participación ciudadana en estos ejercicios. Sobre todo se ha visto una tendencia a la derecha en los resultados de las consultas directas. ¿Será realmente que los suizos se han cansado de estar siendo convocados reiteradamente, sistemáticamente, en periodos muy cortos a consultas? ¿Están dejando en manos de muy pocos las decisiones? Por otro lado, en Estados Unidos, en donde a nivel federal no existe ningún mecanismo de democracia directa, a nivel estatal sí los hay. La mitad de los estados de aquel país contemplan referéndums propositivos en su mayoría y abrogativos en pequeña medida. Todos los estados, por ejemplo,
excepto Delaware, prevén que para cualquier enmienda de la Constitución estatal se debe llevar a cabo un referéndum. El caso de California, por ejemplo, es un caso muy conocido, en el que en 1978 se sometió a consulta de la ciudadanía el impuesto sobre la propiedad, y para sorpresa de algunos de los promoventes, una mayoría aplastante decidió reducirlos. En ese estado, actualmente, también parecería que hay formas de desgaste importantes en esta forma de participación. Y en general, las legislaciones que tratan el tema de democracia directa restringen qué es lo que se puede consultar y qué no se puede consultar a la ciudadanía en ejercicios de esta naturaleza. Y obviamente uno de los temas, y haciendo referencia al caso de California de 1978, algo que no es consultable, lo que tiene que ver con la cuestión impositiva, por cierto, como también lo que tiene que ver con seguridad nacional y algunos otros temas de relaciones exteriores o económicos. Por otro lado, si bien muchos autores señalan que no es justo calificar a las formas de democracia por sus resultados, en el caso de la democracia directa no dejan de sorprender sus consecuencias. Existe una clara tendencia a la derecha en los resultados de los referéndums. En Uruguay, por ejemplo, en octubre de 2014 fracasó una iniciativa popular que había rebajado la edad de la imputabilidad civil de los 18 a los 16 años. En Eslovenia, a finales del 12, se rechazó el proyecto de ley del Código de Familia aprobado por el gobierno de Parot, que permitía a las parejas registradas del mismo sexo contar con los mismos derechos que las parejas casadas, salvo en el caso de la adopción de hijastros. En Letonia, en 2013, se rechazó la inclusión del ruso como segunda lengua oficial del país, a pesar de que lo habla más de un tercio de la población de ese país como lengua materna. En Croacia, en 2013, se modificó la Constitución para reafirmar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esta votación fue emulada después en Eslovaquia y Eslovenia en 2015. Tenemos ejemplos más claros y trascendentes, tal vez, que estos casos particulares que he mencionado. Uno de ellos, sin duda, es el Brexit, en el caso del Reino Unido, cuando la población británica valoró el salir de la Unión Europea, que fue esta iniciativa apoyada por grupos muy conservadores, de grupos etarios ya avanzados que no estaban conectados ni económicamente ni socialmente con los aires renovadores con la Unión Europea y anhelaban esa vieja idea del imperio británico. Por otro lado, los jóvenes acudieron en muy poco número a las urnas y los efectos negativos de la decisión están repercutiendo precisamente en los jóvenes británicos que no fueron a votar y que están perdiendo muchísimas oportunidades de trabajo, por mencionar solamente algunas de las consecuencias de aquella decisión. Insisto, quienes estudian estos fenómenos señalan que no es justo calificar a estas formas de participación por sus resultados, como tampoco es justo calificar a la democracia representativa cuando llegan personajes o movimientos autoritarios al poder por esa vía, pero es importante tener presentes estos fenómenos y ver qué ha pasado en otras latitudes con estos ejercicios para poder también vernos nosotros al espejo. En América Latina, los ejercicios recientes de democracia directa han llevado, por ejemplo, a cambios constitucionales importantes, a través de los cuales se han alargado periodos de gobierno que no estaban previstos en varios países, Venezuela, Perú, Bolivia, etc. O bien, los resultados del no en Colombia, un país que por décadas ha sufrido de una guerra interna, intestina muy fuerte, y por lo menos yo ingenuamente pensé que cuando se fue a la consulta para el perdón, iba a ganar el sí del perdón, para sorpresa del mundo y de muchos colombianos, ganó el no perdonar los efectos de la guerra. Estos fenómenos de democracia directa, insisto,
tenemos que estudiarlos con mucho cuidado para ver cuáles son los efectos, cómo se promueven y qué alcances tienen. El ejemplo más claro en América Latina tiene que ver con el no a la nueva constitución en Chile. Una constitución que fue formulada en la época de la dictadura de Pinochet, pero después de la caída de Pinochet fue reformada en varias ocasiones por gobiernos posteriores a Pinochet. Y cuando se consulta, si se revisa esa constitución, gana el sí, y gana el constituir, el armar un nuevo constituyente en Chile. Pero participa en ese primer sí, poquito arriba del 40% de la población. Cuando después de meses de trabajo el constituyente elabora una nueva constitución para Chile, esta es sometida a una consulta popular directa y, para sorpresa de muchos, gana el no a la reforma electoral. La gran diferencia fue cuando se hizo el constituyente, participó apenas el 40% de la población. Cuando se vota ya por la Constitución, participa cerca del 90% de la población. ¿Qué es lo que estaba detrás de esto? Primero, el gran entusiasmo por la renovación y quitarse de encima el estigma de la dictadura pinochetista, pero por otro lado, amplios sectores de la población que, o bien conservadores, o bien que habían participado en sucesivas reformas y que no estaban dispuestos a refrendar el alcance de la nueva Constitución. Y hay que preguntarnos qué pasa con ese fenómeno como el chileno, que prometía una reforma muy progresista y con los resultados que hoy conocemos. Un ejemplo reciente que habrá que estudiar con mucho cuidado, en donde, dependiendo de los niveles de participación, puede variar el resultado, como ya lo señalaba, o bien, como señalaba también en el caso del Brexit en Reino Unido, en donde al momento de ir a votar, justamente la paradoja es que van pocos a votar y gana el no a continuar en la Unión Europea. Como sabemos, la democracia directa en nuestro caso es muy reciente. En el orden federal, los ejercicios son apenas del año pasado. En agosto del 21, como ya lo mencionaba, se organizó la consulta popular y apenas en abril de este año la revocación de mandato. Si bien había habido ciertamente ejercicios de esta naturaleza en el ámbito local, incluso el nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Sonora. Empezaron primero las iniciativas en los estados para abrir los ejercicios de democracia directa y posteriormente vino las reformas a nivel federal. Veamos qué ha pasado, por lo menos con estos dos ejercicios federales. En su configuración constitucional, la consulta popular estaba, primero que nada, ustedes lo deben recordar, asociada a que se realizara la misma fecha de las elecciones intermedias. En este caso, el año pasado, que fueron en junio, la consulta popular debió haberse realizado, según estaba previsto en el texto constitucional, a la par, insisto, de las elecciones intermedias en junio de ese año. Sin embargo, hubo una reforma que movió la fecha de la consulta popular para hacerla en agosto. La razón, absolutamente pragmática: evitar que el presidente de la República participara en la consulta popular y de esa manera, con su presencia en ese ejercicio, influyera en las elecciones intermedias para la renovación de la Cámara de Diputados a nivel federal y las elecciones en 30 de las 32 entidades federativas. Por esa razón, el legislador mueve la fecha y la saca de junio a agosto para desempatar un ejercicio del otro. Desde ahí empieza uno a pensar si el diseño de los ejercicios de democracia directa en México tienen el alcance de la responsabilidad que un ejercicio de esta naturaleza implicaría. Como ustedes saben también,
Hay 3 formas de hacer una consulta popular a nivel federal. Primero, que la proponga el presidente de la República. Segundo, que un 33% de legisladores de cualquiera de las 2 cámaras, la Cámara de Diputados o la de Senadores a nivel federal, la propongan, o bien que lo proponga el 2% de los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el listado nominal. Para aquel momento este 2% representaba haber obtenido 1.825.000 firmas, cosa que nunca se logró. Lo que nos llegaron al INE como firmas para la propuesta de una consulta popular fueron 69.254, de las cuales, por cierto, revisamos todas y solamente cumplían con los requisitos 55.930. Es decir, aquí una diferencia de 14.000 eran firmas inválidas, duplicadas, o de ciudadanos que no estaban registrados y demás irregularidades. Pero además, la consulta, por lo tanto, al no tener el apoyo del 2% de los ciudadanos, al no tener tampoco el apoyo de una tercera parte de las 2 cámaras federales, la presentó, como ustedes recordarán, el presidente de la República, que tiene iniciativa para eso, con una pregunta clarísima. La voy a leer. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, en apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Está clara, ¿no? Y estas preguntas, para que tengan norma constitucional, son revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pregunta fue a la Corte, y la Corte dijo no, así como está redactada es inconstitucional. Y enmendaron la pregunta al presidente de la República haciendo una pregunta clarísima. ¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las acciones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Yo que tuve que leerlas muchas veces, todavía la vuelvo a leer y no me queda determinar perfectamente claro qué es lo que se estaba buscando. Yo creo que es muy lamentable empezar prácticas de democracia directa con ejercicios de esta naturaleza, que antes de aclararnos a la ciudadanía, acercarnos a la vida política, a la discusión sobre lo que nos es común, nos confunden preguntas de esta naturaleza. El resultado es clarísimo. Para que tuviera efectos vinculantes la respuesta, se necesitaba que participara al menos el 40% de las personas inscritas en el listado nominal, es decir, alrededor de un 33 millones de ciudadanas y ciudadanos. Pues participó solamente el 7.11% de quienes estaban inscritos en el listado nominal. Después, pocos meses después, apenas de agosto a abril pasado, fuimos al segundo ejercicio de democracia directa en México con el tema de la revocación de mandato. Primero que nada, en la Constitución, cuando se aprueba el ejercicio de revocación de mandato, se deja muy claro que la causal para el mismo es que la ciudadanía le pierda la confianza al que fue electo para, en este caso, para un periodo de 6 años en la presidencia de la República. Por cierto, escuchaba hace un momento que hay una iniciativa para llevarlo de revocación de mandato a nivel municipal. Les voy a poner un ejemplo. En Perú está lo de revocación de mandato hasta a nivel municipal. Desde que está esto, el 60% de los presidentes municipales no concluyen sus periodos.
y quienes lo hacen están más preocupados cuando llegan a la presidencia correspondiente por mantenerse en ella que en hacer algo en la vida pública. Y ha generado esto un grave problema de estabilidad política, en el Perú al menos, y en otros países en donde tienen formas de ejercicio similares. ¿Qué pasó en nuestro caso? En nuestro caso, la pregunta no solamente fue del orden de si se había perdido la confianza en el presidente de la República. Se llevó la pregunta siguiente: ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Obviamente una pregunta violatoria a el precepto constitucional en la materia. El tema se llevó a la Corte y para que se declarara la inconstitucionalidad de la pregunta se requerían 2/3 partes de las y los ministros de la Corte, es decir, 8 de los 11 votos. La mayoría, 7, reprobó la pregunta y declaró la inconstitucionalidad, pero esta no se llevó a cabo porque faltaba un voto para tener las 2/3 partes requeridas. De manera tal que la pregunta sobre la revocación violatoria del principio constitucional incluyó la renovación, no solamente la pérdida de confianza del presidente de la República, sino también que continuara hasta terminar su periodo. El resultado creo que todos lo esperábamos, y fue así, y era tan evidente que solo participó el 17.77% de las personas inscritas en el padrón electoral. Como en el caso de la consulta popular, también para que fuera vinculatorio el resultado, se requería el 40%. Muy lejos, entonces, del umbral requerido para que fuera vinculatorio el resultado. Se trataba más bien, y aquí está una de las grandes paradojas de la democracia directa, hasta dónde realmente lo que se está consultando tiene que ver con algo que es de preocupación general, o hasta dónde lo que se busca es simplemente, con ejercicios de esta naturaleza, mantener una exhibición pública buscando refrendar cierta popularidad de quien gobierne. Y yo creo que los dos ejercicios los únicos 2 federales que hemos tenido en el país, y me hago muy responsable de lo que digo, han tenido más que la intención de hacer una consulta sobre un tema de relevancia nacional, han tenido más bien fines propagandísticos, más que, insisto, de convocar a la ciudadanía a temas de trascendencia nacional. Y creo que esto va incluso en contra de la idea misma de incrementar la participación de la ciudadanía. Y este tipo de ejercicios yo creo que desgastan las formas de participación ciudadana. Una vez más, no se contaba, el INE en los 2 casos no contó con todos los recursos necesarios para hacer el despliegue que estaba previsto. Sin embargo, hicimos lo que pudimos con los recursos con los que contamos. En fin, para ir cerrando, algunas conclusiones. David Altman, a quien cité al principio, señala que la democracia directa puede ayudar a refrescar a la democracia representativa, dado el deterioro de esta última, y a convocar a un mayor interés de la ciudadanía que se ha ido alejando de las urnas. Pero insisto, yo creo que con este tipo de preguntas no logramos ese objetivo. En su opinión, son los intereses comunes, los espacios públicos y la participación en general sobre cuestiones de trascendencia local o nacional lo que puede fomentar el interés de la gente. Altman, por cierto, es profesor de la Universidad Católica de Chile y estudioso directo del fenómeno incluso reciente de la negativa a la reforma constitucional, y muy interesante leer sus conclusiones al respecto. Altman señala que esta ayuda no es para sustituir a la democracia representativa, y aquí está una de las cosas que creo que es fundamental. Si en alguna medida la democracia directa puede ayudar a incrementar la participación ciudadana, no será, desde mi punto de vista, para sustituir
a la democracia representativa, sino para convivir con ella. Yo sigo pensando que hay que fortalecer las instituciones de la democracia representativa. Hay que exigirle a los políticos y a las políticas que cumplan con sus obligaciones y con la oferta que hicieron durante las campañas. Hay que exigir que los gobiernos respeten las normas institucionales y no, porque esto no sucede, hacer un uso abusivo de una democracia directa que en ocasiones tiene más bien visos demagógicos que de efectos reales. Los dos procedimientos de participación ciudadana directa que hemos vivido, o sea, la revocación de mandato y la consulta popular, no sé realmente qué tanto interés, y ahí están los números de participación, hayan generado. Me parece que en ambos casos ya sabíamos de antemano cuál iba a ser el resultado y era difícil entender la pregunta que estaban asociados a los dos ejercicios. Debemos ser cuidadosos con el uso y abuso de los ejercicios de democracia directa, que más bien en ocasiones buscan mantener un tema en la opinión pública o dar legitimidad a un gobierno, más que consultar a la ciudadanía sobre algún problema que sea de interés general. Además, tengamos mucho cuidado con formas disfrazadas de democracia directa que no están institucionalizadas y buscan legitimar alguna posición política. Son cuestiones sobre las cuales hay que llamar la atención, porque si ya la democracia directa o llamada participativa tiene asegúnes, más riesgos se corren en el proceso de institucionalizarlos si no hay reglas claras a partir de las cuales proponerla. ¿Quién organiza esos procesos? ¿Cómo se cuentan los votos? ¿Cómo se hace la difusión? En fin, ¿cuáles son las consecuencias? Cierro, por cierto, con una invitación. El próximo año, del 1 al 4 de marzo del 23, se realizará en México el 11º Foro Global sobre Democracia Directa, que reúne a los principales especialistas en el tema. Se había estado haciendo básicamente en Suiza, que tiene una larga tradición, como lo cité, en ejercicios de democracia directa, y pidieron que México fuera la sede del 11º Congreso Internacional de Democracia Directa, que seguramente será una gran oportunidad para seguir reflexionando sobre el papel que puede jugar la democracia directa en el incremento de la participación ciudadana y aprender de los ejercicios de esta naturaleza que se han hecho en otros países. La verdad, muchas gracias por la invitación, un placer estar en Hermosillo, Sonora, y además compartiendo con ustedes algunas preocupaciones sobre el futuro de nuestra democracia. Muchas gracias. Buen día. Sin duda es muy importante reflexionar sobre lo expuesto por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, a quien agradecemos sus valiosas aportaciones. En este momento invitamos al maestro Neri Ruiz Arbizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, para que haga un reconocimiento a nuestro conferencista. Licenciado Edmundo Jacobo Molina, muchísimas gracias por acompañarnos, es un honor para nosotros que esté aquí y decirle pues que nos encontramos varios consejeras y consejeros nacionales y de distintas entidades del país que están acompañándonos aquí y es un gusto tenerlo. La plática definitivamente nos deja mucha información importante, el decirle que las propuestas que recogimos nosotros para este foro tienen que ver con el sentir ciudadano. Le estaremos informando de cuáles son los resultados finales y para transmitírselos. De parte del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana, le hacemos entrega de un humilde reconocimiento, el cual señala que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora otorga el presente reconocimiento al licenciado Edmundo Jacobo Molina por su participación al impartir la conferencia magistral Los mecanismos de participación ciudadana directa, aliados de la democracia representativa. Esto en el 4º Taller Nacional de Participación Ciudadana, Hermosillo, Sonora, a 28 de noviembre del 2022.
Muchas gracias. Despedimos al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Agradecemos su visita a esta su ciudad natal y esperamos que regrese pronto. Haremos una breve pausa de 10 minutos para dar inicio al primer panel. Muchas gracias.